Estamos en comunicación con Marcelo Taboada, abogado especializado en medio ambiente y sustentabilidad, que integra el Departamento de Ambiente y Sustentabilidad tanto de WITBA como preside también el de la Cámara Franco-Argentina, y ha estado involucrado en el desarrollo de protocolos de agrupamientos industriales, precisamente el del Polo Industrial Ezeiza, que se trató en la reunión de Red Parques de la semana pasada. Buenas tardes, Marcelo. Lía Gelfi y Alejandro Winocourt, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lía, Alejandro, ¿cómo están? Bien, muy gracias bien, por la comunicación. Marcelo, a ver, ¿cómo puede ayudar los parques industriales al control sanitario y a partir de estos protocolos que se están armando? Los parques, la función crítica y diferenciadora que cumplen en asistir y ayudar en la implementación de protocolos en las empresas es que efectúan un doble control, un control primario, porque cuando un trabajador quiere entrar a una empresa que está dentro de un parque industrial, se somete previamente a un control, con lo cual ya tiene una primera barrera o filtro de que si posee alguno de los síntomas que puedan ser identificados como enfermedad del coronavirus, ya no accede al parque industrial. O sea, esa es la primera ayuda que los parques industriales brindan desde el punto de vista sanitario a las empresas. También los parques colaboran mucho con lo que es capacitación y sensibilización, por ejemplo con cartelería. Los trabajadores son mucho más sensibles a percibir la información mediante información gráfica y visual que teórica o académica. Y esto que estaban comentando ustedes sobre la preocupación de la gente para ir a trabajar, es muy real, porque la preocupación no es si uno tiene un protocolo, si está más completo o menos completo, si se hace más o menos capacitación, sino que lo más importante es asegurarse que el protocolo se aplique y se cumpla. Los argentinos tenemos una tendencia muy grande a cuidarnos al principio, y cuando entramos en la rutina de trabajo ya nos descuidamos, decimos, bueno, está bien, se hace así. Y ha pasado una empresa con una aplicación de un protocolo en que había cambio de turnos y un operario se demoró en el trabajo, se tenía que ir y no efectuó la limpieza de su herramienta, de su equipamiento, y a pesar de que tenía un checklist que tenía que tildar el equipamiento como limpiado, la mesa y todo lo demás, lo tildó y se fue a la Argentina como decimos, más sí, me voy porque llegó tarde. Llega al nuevo turno otro empleado, toma contacto con los elementos y se detecta que no habían realizado la limpieza. Y eso es un factor de contagio inmediato. Entonces, algo que hay que tener muy presente es que tenemos que ser muy cuidadosos en las actividades y en la rutina de todos los días. Nos cuidamos al principio y el ser humano tiende a descuidarse con posterioridad. Y eso es fundamental a la hora de hacer creíble y seguro en una empresa un protocolo. Por eso los parques estamos implementando en algunos de ellos que, más allá de que las empresas tengan el protocolo, hacer verificación de su cumplimiento como una forma rutinaria para reforzar la importancia de la conciencia de esto. Claro, fundamental. Y además porque las industrias hacen turnos, digamos, no solo para que no haya mucha gente en el mismo turno trabajando y se pueda respetar mejor la distancia social, sino por una cuestión de seguridad de la producción, porque si llega a haber un foco de contagio en un turno, se puede seguir trabajando con los otros turnos. Entiendo que también eso influye. Por supuesto, definitivamente, porque si una empresa trabajaba un turno, vamos a decir de una manera, con 50 empleados, en donde los empleados estaban en una relación de distanciamiento operativo inferior o menor a 1,5 metros, 2, que es lo que se recomienda, el operario tiene que dividir turnos, porque tiene que trabajar con la mitad de la gente,
pero para producir la misma cantidad de producto. Entonces se van haciendo turnos, se van dividiendo las etapas para poder llevar adelante la productividad. Pero es un tema muy complicado. Si me permiten, quiero agregar algo con respecto a lo que estaban hablando antes, de la imposibilidad de las empresas de no solamente de cobrar y de la cadena de valor, sino especialmente con lo que es los pagos de salarios, con los ATP, porque si bien la política de las asistencias para el pago de sueldos están claras, hay una gran problemática en la implementación a través de los bancos. Hay varios bancos y muchas veces dentro del mismo banco distintos oficiales interpretan la aplicabilidad de esa asistencia en forma diferente. Para una misma empresa, en algunos casos la dan y en otros casos todavía no la dan o la niegan. Y ese es un tema que está muy, les diría, desconocido o informalmente no controlado. Hay mucha disparidad en la aplicación. Hace poco un monotributista que no estaba facturando fue a pedir la asistencia y le dijeron que porque no había facturado no se la daban, porque era para aquellos que facturaban menos. Fíjense ustedes la contradicción del concepto de ayuda. La ayuda está para aquellos trabajadores que no perciben ingresos o perciben menos que lo anterior, pero si no facturaron en los últimos 2 meses, le están negando la ayuda. Y eso está aplicando, ¿cómo te diría? Afectando muy gravemente a las pymes y a los empresarios que son independientes, a los trabajadores que son monotributistas y autónomos, que hay muchísimos de ellos sin ingresos y pasándola muy mal. Sí, es así, es así. Y en los, Marcelo, aprovechamos y hablamos también de agrupamientos abiertos, digamos, o agrupamientos que no están organizados, digamos, de una forma cerrada, que son agrupamientos tal vez de localidades más pequeñas o que tienen varias entradas. ¿Qué les dirías a esas asociaciones, de esos agrupamientos de industrias que están, también son agrupamientos industriales? Mira, yo creo que en ese caso hay que tomar alguna conciencia de la importancia de trabajar en forma junta y colectiva. Lo mejor que se podría hacer es que las empresas que están en ese contexto se pusieran de acuerdo, por ejemplo, para poner vallas o bloques que limiten el acceso al área de agrupamiento industrial o al sector industrial planificado, que tiene muchas entradas y no tienen capacidad de controles, y que entre ellas mismas armen algún grupo de personas que se turnen, pero que impidan el acceso libre de personas o de tránsito sin algún control primario. Es voluntario, es a pulmón, pero es importante poner algún tipo de filtro para que no circule autos o personas sin algún mínimo control requerido, porque de lo contrario la responsabilidad siempre va a recaer en la empresa, pero va a haber una exposición exponencial si no se evita. Es como a veces, pongo un ejemplo de un barrio privado, que para evitar que la gente incumpla el exceso de velocidad, porque la gente, por más que tenga un cartel que dice máxima 20, máxima 30, va más rápido, ponen vallas cruzadas para obligar a los autos a tener que detenerse y dar una vuelta. Ese criterio creo que sería válido si las empresas se juntan y toman esa carga, quizás no de contratar personal, pero de poner personas adecuadamente con indumentaria protectiva para controlar de alguna manera quién entra y quién sale. Está muy claro, con un está muy claro. de temperatura, aprovecho, y alguna ¿sí? información En la básica. práctica, Pero ¿cuáles son las acciones concretas que están llevando adelante los parques? Pero es absolutamente preventivo. Perdón, ¿se escuchó? ¿Hola? Hola. Sí. ¿Me escuchás? La pregunta era, en la práctica, hoy por hoy, ¿sí? ¿Cuáles son las principales acciones que están llevando adelante los parques respecto a la prevención? Mira, como dijeron, como en Tolía, se ha consensuado un protocolo general para agrupamientos industriales.
El protocolo comienza con un control de acceso al sector industrial o al agrupamiento industrial. Esa es la primera acción que se está haciendo. La segunda es requerirle a las empresas que tienen permiso para trabajar que implementen y entreguen constancia de los protocolos que están implementando. Eso es lo que hoy en día es la parte principal que se está llevando adelante. Y luego se implementará algún mecanismo para verificar que las empresas ese protocolo lo están aplicando. Ok. Eso depende del agrupamiento, o sea, hay agrupamientos industriales que son más, pueden ser públicos o públicos privados, que a lo mejor no tienen una administración, que tienen un administrador, que no tienen una infraestructura, y ahí es donde nosotros recomendamos que haya una suerte de asamblea, no obviamente de socios, pero una asamblea, una reunión de empresarios dentro de ese agrupamiento industrial y lleguen a un acuerdo de consenso de qué medidas implementar para beneficiarse con controles complementarios. Claro, específicamente yo tengo en mis manos en este momento el índice, digamos, de protocolo que incluye, sí, por lo menos en unas 15 páginas, muy pormenorizado, y justamente un agrupamiento industrial abierto preguntaba, pero esto está fantástico, pero nosotros, claro, algunos no tienen o el presupuesto o no están organizados de esa manera, y dicen, bueno, pero de todo esto, ¿qué es lo obligatorio? Entonces, claro, hay algunas cuestiones que están obligatoriamente puestas en la normativa del gobierno, pero esas hay que cumplirlas sí o sí. Entonces la primera pregunta es, ¿cuáles son esas obligatorias? Y por otro lado, yo agrego que igual las obligatorias no es suficiente a la hora de prevenir, hay que ser doblemente responsable y tratar de ampliarla, ¿correcto? Y sí, porque puede haber una normativa específica. Toda normativa en este tema apunta a preservar la salud de las personas, inclusive por encima de la producción industrial o la actividad económica, pero hay ámbitos en que el Estado no puede regular pormenorizadamente, en forma taxativa, minuciosamente, todas las actividades y todas las circunstancias que existen en distintos lugares y sobre todo con todo el territorio a nivel nacional. Puede haber pueblos o ciudades pequeñas que tienen una zonificación en donde tienen un grupo de 5 o 10 empresas en un lugar particular y otras a lo mejor las tienen dispersas, pero donde están agrupadas y no hay un ámbito normativo, yo creo que debe preservar el sentido común de exagerar o potenciar la prevención. Por eso digo, si hay un grupo de 5 o 6 empresas, 10 o 15, que están en una circunstancia que no cuentan con una infraestructura, con adecuadas reglamentaciones, bueno, uno puede suplir ese vacío legal puntual por acuerdos privados de convenios participativos de colaboración preventiva. Claro, y principalmente lo obligatorio tiene que ver con el distanciamiento digamos, de los trabajadores, de las personas, 2 metros idealmente. ¿Y qué otras cuestiones tienen que ver con lo obligatorio? En realidad, ¿tomar la temperatura es obligatorio por normativa? Perdón, nos superpusimos. ¿Qué me decías? Que si tomar la temperatura, por ejemplo, es obligatorio o es una medida de prevención responsable independiente. No, en las pautas que han dado tanto el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y otros, el Ministerio de Trabajo, inciden en 5 o 6 conceptos básicos que tienen que ver con la prevención personal. La prevención personal para no contagiar a terceros y no contagiarse uno, como ser el usar guantes, lavarse las manos, taparse los ojos, ponerse un barbijo. El tema de la temperatura es una prevención aplicada por un tercero, uno mismo se la puede tomar, pero para fortalecer la prevención. Claro. Hay un tema, por ejemplo, que no está, o no lo hemos visto establecido como requisitos obligatorios,
pero nosotros lo hemos puesto en nuestro protocolo, que es cuánto dura el coronavirus en distintas superficies, como plástico, como una mesa de madera o una mesada de acero. Y el coronavirus tiene una supervivencia o permanencia de vida, de potencial contagio de varios días. En una silla de plástico puede durar 2 o 3 días, discúlpenme si de memoria no me acuerdo exactamente cuánto. En algunos 2 o 3 días, en el cartón 3 o 4. Imagínense ustedes que ustedes reciben una caja con un embalaje de una materia prima, la agarran, la toman, la ponen, entran en contacto con ese embalaje que puede ser de cartón, puede ser de plástico, puede ser metálico, y no lo someten a ningún tipo de control, de limpieza. Bueno, ahí puede haber un contacto de transmisión también. Claro, entonces, Marcelo, estamos ya en la hora de cierre del programa, es clarísimo, esto la verdad que uno tendría que ir medida por medida y el tema logístico es todo un tema, el delivery también. Bueno, muchísimas gracias por la claridad, por el aporte y vamos a seguir tratando este tema seguramente en otro programa. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes y los felicito por insistir en la concientización de este tema. Gracias. Estamos hablando con Marcelo Taboada, experto en medio ambiente.